Bueno, pues hace ya unas cuantas semanas que arrancó el curso escolar. Quería profundizar precisamente en este momento. ¿Cómo se está desarrollando el curso? ¿De qué manera estáis conviviendo con el virus? ¿Se está conviviendo con el virus en los colegios? Es evidente, lo vemos prácticamente semana a semana, que en muchas escuelas, en muchos colegios, en muchos institutos se están conociendo que hay casos positivos. También más o menos en términos generales, Tino, ¿cómo crees que se está, o cómo ves que se está conviviendo con el virus en las escuelas, en las aulas? Bueno, se está conviviendo, me atrevería a decir un poco cómo se puede. Eh, hay una cosa que comentaba hace un minuto, que es la responsabilidad con la que desde el ámbito docente se dio un paso al frente, algo que se fue preparando en condiciones complicadas y a veces contradictorias a partir de las instrucciones que llegaban desde consejería, pero que se fue practicando a lo largo del mes de septiembre, ¿vale? Entonces, digamos que lo que se está poniendo en práctica, llevamos ya un mes, un poquito más de un mes, pues son toda una serie de protocolos, toda una serie de medidas que intentan garantizar que se puede simultanear la labor docente con una situación social de riesgo. Ahora bien, es evidente que hay problemas. Desde Suatea nosotros estamos desde el comienzo diciendo apostamos por la enseñanza presencial, pero queremos enseñanza presencial con garantías sanitarias. Y insistimos en una serie de cuestiones que se han ido planteando, la necesidad de afrontar aspectos, porque esto evoluciona todo muy rápido. Cuando empezó el curso apenas se hablaba, por ejemplo, del tema de los aerosoles, se dejaba caer que había que ventilar y que había que limpiar. Ahora, de repente, hoy una de las noticias en los informativos de por la mañana era que el tema de los aerosoles y esas emisiones son uno de los factores fundamentales. Bueno, pues necesitamos dar una respuesta inmediata, tan rápido como cambian la situación, ¿no? Por parte del profesorado existe una sensación de cierto, ¿cómo diría yo? No voy a decir abandono, pero sí que es verdad que determinados protocolos se van modificando y muchas veces la gente ya no sabe qué hacer. O sea, yo tengo una aula donde imparto clase, hay un alumno, hay una alumna que dice que si parece ser que en la familia hay un caso positivo y entonces ese alumno o alumna tiene que hacerse PCR, informo, no informo, protección de datos, garantías sanitarias. Nosotros por lo menos recibimos muchas consultas en ese sentido, porque la situación es una situación que está poco clarificada y además observamos que se actúa con criterios diferentes, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido llegar, ¿no? Entre alumnado de primaria, alumnado de secundaria. Si hay que llegar al extremo que no siempre se llega de tener que hacer un PCR al grupo, el profesor o la profesora quedan al margen porque se dice que no ha tenido un contacto directo, porque no ha estado más de 15 minutos, porque no ha tenido una conversación sin mascarilla y entonces al final se ahorran un PCR. ¿Qué problema hay en que ese profesor o profesora se le haga el PCR? En ese sentido ahí andamos con muchas dudas continuamente, intentando mirar qué es lo que dicen las instrucciones. Todavía estos días acaban de salir unas últimas instrucciones, que eso es otro problema porque se va modificando todo. Bueno, ese es un poco el contexto en el que se intenta impartir un curso en la medida de lo posible normal. Y hay una cosa que yo no puedo dejar de citar y que nos parece preocupante y que lo denunciamos desde antes de que se iniciara el curso, el impacto que esto va a tener entre el alumnado, que en estos momentos está recibiendo una formación con la semipresencialidad. Nos parece muy preocupante, lo estamos denunciando en todos los foros en los que podemos intervenir. Somos conscientes de que se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo muy grande
por parte de los centros para intentar salvar al máximo, en la medida de lo posible, al alumnado de segundo de bachillerato, por las características que tiene ese nivel, por la importancia y por lo que se juega el alumnado a final de curso con el tema de la EBAU, pero insistimos también igualmente en que el alumnado de primero de bachillerato, de tercero y cuarto de la ESO, es igual de digno y tiene las mismas necesidades, y que lo que no podemos hacer es que la pandemia, funcione como una losa en el proceso de formación de estas promociones, ¿no? Básicamente eso podría decir así ahora mismo.